Buenas noches en Europa, buenas tardes en Ecuador. Saludos a quienes nos acompañan desde cualquier otra parte del mundo. El enlace latinoamericano-europeo tiene el privilegio de estar con ustedes nuevamente y esta noche para hablar con Alberto García de la Unión Proletaria, quien nos va a hablar sobre el encuentro antiimperialista en Washington. Bienvenido, Alberto. Explíquenos un poco a qué se debe este encuentro, Encuentro. cómo está organizado, quién lo organiza, qué temas se van a tratar, a qué se refiere esto del antiimperialismo. Buenas noches. Buenas noches. Primero, gracias por la invitación para poder hablar de la Plataforma Mundial Antiimperialista. Y sí es cierto que yo lo que tengo es para este conversatorio eh, unas, unas fotos de PowerPoint para ir pasando, que lo vayáis viendo, explicando más que solamente lo de el encuentro de Washington, que en este momento, vamos, van a hacer acciones durante esta próxima semana. Lo que sí, mi intención y lo que tengo preparado es hablar un poco la historia con los distintos actos de la Plataforma Mundial Antiimperialista, más que concentrarme solamente en lo de Washington. En Washington, sí, el motivo de que haya estas acciones y este acto que se va a celebrar, en el que participan organizaciones que pertenecen a la plataforma mundial antiimperialista. Pues bueno, el hecho de este acto de Washington es sobre todo porque en estos días hay un encuentro de la OTAN en Washington. Entonces, es una respuesta combativa a este encuentro de la OTAN. Eh, Tendría, la verdad que el programa lo tengo, pero no lo creo que no lo tengo preparado por aquí. Pero eh, si me lo permitís, yo prefiero hablar de lo que es la Plataforma Mundial Antiimperialista, cómo se ha formado y toda la actividad que ha tenido desde su fundación. Perfecto, entonces comencemos por allí. ¿Qué es la Plataforma Mundial Antiimperialista? ¿Cómo se ha formado? ¿Quiénes los constituyen? ¿Desde cuándo existe? Sí. Voy, voy a pasar unas vías positivas para apoyarme en ellas y creo que va a ser mejor que así no se me olvida nada de lo que diga. Entonces, bueno, quiero primeramente añadir que en Madrid, donde yo estoy, en el mes de junio se ha celebrado un acto de la Plataforma Mundial Antiimperialista. Eh, entonces, pues ahí es uno de los actos que ha sido un éxito. Han venido, no es exactamente un congreso como han hecho en otras ocasiones, que ahora lo veremos en la exposición que voy a pasar, pero ha sido más minoritario, pero sí han participado países, organizaciones de países como Georgia, como Santiago de Chile, Chile, perdón, eh, Francia, el Reino Unido, o sea, han sido una serie de países y los organizadores desde España en el que hemos
participado en la organización tres organizaciones de carácter marxista-leninista de España. Entonces, si os parece, pues voy a ir dando paso con una breve explicación del PowerPoint que tengo ya preparado. Eh, el motivo de la creación de esta plataforma se dio en febrero del 2022, comenzó la operación militar especial de Rusia. En mayo del 2022 se celebró una conferencia internacional en París. Y en junio del 2022 hubo una protesta contra la cumbre de la OTAN en Madrid, porque igual que ahora en estos días en Washington, entonces hubo una reunión de la OTAN, una cumbre de la OTAN en Madrid. La plataforma mundial antiimperialista, quien verdaderamente la inició, es el Partido Democrático Popular de Corea del Sur y sobre todo junto con el Partido Comunista Marxista-Leninista de Gran Bretaña. Entonces, el Partido Democrático Popular participó en esta protesta en Madrid y, bueno, pues fue una manifestación que hubo masiva, en la que estuvo mucha gente. Sí, Sí, perdón, es que ha habido un problema que se me ha quedado un poco bloqueada la pantalla. ¿Ya? Bueno, en octubre del 2022 se fundó la Plataforma Mundial Antiimperialista en París. En esta cumbre, esta reunión que hubo internacional en París, se, hizo- es- se formalizó una declaración de París, como veis en el texto que está aquí a la vista, parte de él, que se fijó de que toda la organización que quisiera pertenecer a esta plataforma tendría que aceptar como primera condición la Declaración de París. Esto voy a leer solamente, bueno, pues los cuatro primeros puntos, que son que los conflictos que han estallado, están a punto de estallar, no son aislados ni asuntos locales, son parte integral de la atención de retener la hegemonía de Estados Unidos. Punto 2. Que la actual guerra en Ucrania no es resultado de la agresión de Rusia, más bien del impulso a la guerra por parte del imperialismo occidental, en particular una guerra impulsada por Estados Unidos. 3. Que la guerra se inició cuando Estados Unidos y sus aliados financiaron, armaron y organizaron el golpe fascista en Kiev en el 2014, arrastrando a Rusia y el pueblo aliado del Donbass a una guerra de autodefensa y liberación nacional contra este ataque imperialista. Esta declaración consta de 11 puntos que, bueno, pues me detengo aquí un poco para que veáis el espíritu de esta declaración, y quien quiera ampliar, pues puede pasar a la web de la Plataforma Mundial Antiimperialista y buscar la Declaración de París, o si lo pretendéis, luego al final de mi exposición puedo leer porque lo tengo por escrito también.
Perdón. Eh, los congresos que se han celebrado, que ha celebrado la Plataforma Mundial Antiimperialista, como hemos dicho, el primero fue cuando se fundó, que fue en París. El segundo se celebró en Belgrado, de Serbia. El tercero en Caracas, Venezuela. El cuarto en Seúl y Gwangju, no sé si lo pronuncio bien, en Corea del Sur. Y el quinto en Atenas, Grecia. En diciembre del 2022 se celebró en Belgrado y hubo los siguientes eventos. Participaron 29 partidos de 26 países. El Partido Comunista de los Pueblos de España envió su contribución. Este es un partido, aclaro, que comunista que es de aquí de España. Se anunció la Declaración de Belgrado, concentración y marcha en Belgrado, ciudad bombardeada por la OTAN. En marzo del 2023 se celebró otro en Caracas, en el que participaron 38 partidos de 32 países. Participó el Foro de Sao Paulo, Unión Proletaria, estuvimos presentes también en este congreso, y se anunció la Declaración de Caracas. A la vez coincidió que era el 10º aniversario de la muerte de Hugo Chávez y hubo una concentración ante su tumba. En mayo del 2023, en Gwangju y Seúl, con los siguientes eventos. 34 partidos participaron de 28 países, incluidos Unión Proletaria y el Partido Comunista de los Pueblos de España. Se anuncia la Declaración de Seúl. Con el tercer Congreso del Partido Democrático Popular de Corea del Sur. 43 aniversario del levantamiento armado de Gwangju. Actuación musical popular y concentración masiva y marcha. Estos fueron los eventos en Seúl. En noviembre del 2023 se celebró otro congreso en Atenas en el que participamos 34 partidos de 30 países, entre ellos Unión Proletaria e Iniciativa Comunista. Declaramos la Declaración de Atenas y la Declaración de Palestina, puesto que ya los hechos que están ocurriendo, el genocidio palestino, ya estaba entonces en marcha. Se fundó la Plataforma Mundial de la Juventud Antiimperialista. El 50 aniversario del levantamiento antifascista politécnico y la muerte de Nikos Zachariadis. Este fue el secretario general del Partido Comunista Griego hasta que, bueno, este partido, el QQE, entró en una fase revisionista y bueno, más adelante ya veréis que entró, le quitaron del puesto y bueno, ya se verá. Y hubo una manifestación masiva y marcha callejera. ¿Y ahora qué? Pues ahora mismo está celebrándose en Washington, eh, durante la cumbre de la OTAN, como ya hemos dicho, en la que va a haber una conferencia y coloquio internacional, eh, una plataforma obrera mundial antiimperialista. Y para este año también está previsto hacer
otro congreso en África Occidental, en octubre, centenario del nacimiento de Amílcar Cabral, que se produce este año, en el que van a participar 30 países africanos y va a ser la mayor de la historia. Los objetivos de la Plataforma Mundial Antiimperialista son principalmente tres. El primero es el fortalecimiento de las luchas antiimperialistas. El segundo, el refuerzo de la guerra ideológica. Y el tercero, el fortalecimiento del movimiento comunista. Las luchas populares antiimperialistas. Ahora voy a pasar a mostraros pues una serie de luchas que en su corta vida de la plataforma pues ya se han ido produciendo en distintos lugares del mundo. En este apartado de protestas populares antiimperialistas a gran escala, en mayo del 2023 se celebró el 43 aniversario del levantamiento de Gwangju, concentración popular y marcha con movilización de obreros, campesinos y jóvenes. En noviembre del 2023 es el 50 aniversario de los levantamientos antifascistas de la Universidad Politécnica de Atenas. Hubo una marcha callejera a gran escala hasta la Embajada de Estados Unidos. Las luchas conjuntas antiimperialistas simultáneas a escala mundial. Continuamos con otra gran marcha en Santiago de Chile, otra en Seúl, en Corea del Sur, otra en Beirut, Líbano, y una manifestación contra el G7 en Hiroshima, en Japón. Marchas también, concentraciones en Frankfurt, Alemania, y en solidaridad con Palestina se producen también manifestaciones en Washington, en Estados Unidos, en la Universidad de Yonsei en Seúl, en Corea del Sur, organizado por la Plataforma de la Juventud. Ahora voy a pasar a mostraros otro de los objetivos de la plataforma, que es la guerra ideológica contra el revisionismo, el oportunismo y el sectarismo. ¿Qué males son estos? El revisionismo lo que hacen es una revisión del principio revolucionario. El oportunismo, con tendencia a la izquierda o a la derecha, es que quiere incidir en la línea revolucionaria. Y el sectarismo, su objetivo principal es causar divisiones en el campo comunista internacional. Hoy los principales criterios para distinguir revolución y oportunismo son los puntos de vista sobre el carácter de la sociedad china y la sociedad rusa, y sobre la naturaleza de las guerras en Ucrania, Asia Occidental y la inminente guerra en Asia Oriental. Los principales objetivos de la actual guerra ideológica en el seno del movimiento comunista internacional son la dirección del Partido Comunista Griego, o QQE, en el que plantean una teoría sobre lo que ellos dicen la pirámide imperialista.
La explicación que da el secretario general del QQE, Papariga, escribió y que lo escribió para el órgano del Partido Comunista Mexicano en 2013, este Partido Comunista Mexicano está totalmente alienado con esta postura del Partido Comunista griego al lado del oportunismo y el sectarismo. Entonces, el secretario, como digo, Papariga, aquí publicó aumenta el número de estados que son potencias regionales, satélites de potencias imperialistas fuertes, países que desempeñan un papel particular en la política de alianzas y asociaciones de las distintas potencias de la pirámide. Las contradicciones interimperialistas están vigentes en todas las formas de alianza y todas estas relaciones multifacéticas que abarcan a todos los países capitalistas del mundo, sin excepción, constituyen la pirámide imperialista. O sea, aquí está claro que dice, su teoría dice que todo país capitalista, sin excepción, forma parte del imperialismo. Continúa. Nuestra referencia a esto no implica en absoluto que estemos de acuerdo con posiciones relativas al ultraimperialismo, como algunos nos acusan erróneamente. Al contrario, siempre destacamos que dentro del sistema imperialista que comparamos con una pirámide, siguen desarrollándose y manifestándose fuertes contradicciones entre los estados imperialistas, los monopolios por el control de las materias primas, las rutas de transporte, las cuotas de mercado, etc. La burguesía puede formar un frente común para la explotación más eficaz de los trabajadores, pero siempre afilará los cuchillos cuando haya que repartirse el botín imperialista. En marzo de 1956, el sexto congreso del QQE, Zachariadis es destituido de su cargo de secretario general por oponerse al revisionismo de Khrushchev. Esto es lo que antes he comentado de que Zachariadis pues cayó en desgracia, ¿no? Porque no aceptó el revisionismo de Khrushchev. Se situó enfrente de esta política revisionista. En 1957 fue expulsado del QQE y se exilió a Asia Central. Tuvo una muerte sospechosa. Papariga, antiguo secretario general del QQE, apoyó la perestroika de Gorbachov. Decía Papariga en el diario Pravda del 25 del 6 de 1991, las ideas de la perestroika corresponden a los requisitos de la reorganización del socialismo y contribuyen significativamente al desarrollo de la moderna teoría del socialismo. El socialismo nunca ha sido más atractivo. El secretario general del QQE, Kotsumbas, dijo: Putin utiliza el mismo argumento que Estados Unidos-OTAN que bombardearon Yugoslavia, según él. Zelensky efectivamente mató gente en las regiones del Donetsk. En las regiones de Lugansk, gente durante todos estos años había una verdadera guerra. La minoría rusa allí no tenía derechos. Pero eso no significa que Putin, Rusia, esté justificada para intervenir y hacer la guerra para supuestamente liberarlos, porque el señor Putin utilizó los mismos argumentos que la OTAN y los Estados Unidos utilizaron en Yugoslavia.
Eh, Esta guerra ideológica, pues bueno, la plataforma mundial edita una revista mensual que te veis aquí la portada, y bueno, pues desde aquí llevan una lucha teórica y informativa sobre estas políticas revisionistas y sectarias, ¿no? Eh, el problema es que solamente la editan o en bien en su idioma o en inglés. No sé, estamos intentando que más adelante pues, se pueda editar traducida al castellano. Frente Amplio Antiimperialista dirigido por las fuerzas comunistas. Esta es una reivindicación de la plataforma mundial, en el que se cree un amplio frente antiimperialista. Pero eso sí, en ese frente deben de estar, con una política de alianzas, pues partidos comunistas y que no lo sean. Pero la dirección sí es necesario que la lleven las fuerzas comunistas. Los 52 firmantes de la Declaración de París a 4 de junio del 2024, que ya van, más de 80 organizaciones en 40 países, en su mayoría partidos y grupos comunistas. Aquí aparece un listado de estas fuerzas que hoy pertenecemos ya a la plataforma mundial. En mayo del 2024, ahora paso a informar, bueno, en mayo del 2024, la delegación de la plataforma visitó el Donbass por solidaridad. El fortalecimiento de los lazos con los partidos comunistas rusos y de la región del Donbass. Ahora pasamos a la guerra en Asia Oriental. El gobierno surcoreano de Jun está llevando a cabo el mayor simulacro de guerra de la historia y ha movilizado bombarderos estratégicos nucleares. Ha suspendido la vigencia del acuerdo militar del 19 de septiembre. El miembro del Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos dijo: deben desplegarse armas nucleares tácticas en la península coreana, nuevo eje de agresores. Corea del Norte realizó pruebas de lanzamiento de un satélite de reconocimiento militar y disparó un lanzacohetes múltiple ultra grande. Continuamos. China celebró los ejercicios militares Joint War en 2024, los días 23 y 24 de mayo, en respuesta a la toma de posesión de Lai Ching-te en Taiwán. Los días 16 y 17 de mayo, Putin visitó China con motivo de la cumbre China-Rusa. Bueno, hay como dos divisiones. Hay un triángulo norte y un triángulo enfrentado a un triángulo sur. El triángulo norte comprende el Frente Antiimperialista, que está formado por Corea del Norte, China y Rusia. Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, junto a Taiwán, forman el otro frente de esa alianza imperialista y de títeres, puesto que algunos de los países son títeres del que ya sabemos quién es. La primera
cadena de islas TSMC en Taiwán y el estrecho de Malaca. Como veis en el plano este que se ve aquí, este mapa, pues están ahí definidos las líneas de los dos frentes. La República Popular Democrática de Corea da un discurso de orientación política en la 10ª reunión de la 14 legislatura de la APS. El norte y el sur de Corea no tienen nunca más las relaciones connacionales y homogéneas, sino se han fijado sus vínculos en los dos estados hostiles en beligerancia. Esta realidad es la situación actual causada por la campaña de confrontación brutal y autodestructiva de la República de Corea, colectivo de sirvientes fieles a las fuerzas foráneas y el panorama real de la península coreana, desvelado sin titubeo a la vista del mundo. Creo que resulta importante reflejar el asunto de anexar la República de Corea al territorio de la República Popular Democrática de Corea. Tras ocuparla, pacificarla y recuperarla completamente en el caso de que estalle una guerra en la península coreana. Se eleva considerablemente y llega a la fase peligrosa el peligro de estallido de guerra a causa del conflicto expandido por un choque físico. Definir la causa del estallido de la guerra en términos de provocación o una expresión más inclusiva y abstracta en lugar de guerra de invasión contra Corea del Norte. Estamos ante una nueva Guerra Fría. La República Popular Democrática de Corea, el país socialista más firme, se ha convertido en una superpotencia nuclear y de misiles. Ocupa una posición clave y desempeña un papel importante en el campo antiimperialista. En el campo antiimperialista, junto con la República Popular Democrática de Corea, China, país socialista con características chinas, y Rusia, país capitalista con herencia socialista, se convierten en las fuerzas dirigentes y las fuerzas antiimperialistas mundiales, incluidos los 2.000 millones de musulmanes en las fuerzas auxiliares. La República Popular Democrática de Corea, el país socialista... No, perdón que me he perdido. He vuelto a repetir. El campo imperialista pierde el pretexto para la guerra debido a la contradicción lógica entre su propaganda antirrusa y no proisraelí. Finlandia y Suecia ingresan en la OTAN. Aquí vemos en los mapas, en el de la izquierda está coloreado en verde, como el lugar que ocupan Finlandia y luego Suecia, justo en la frontera rusa. Suecia cuenta con la mejor tecnología de fabricación de cazas de Europa. La Fuerza Aérea Finlandesa opera con 62 cazas FA-18 Hornet y planea adquirir cazas furtivos estadounidenses F-35. Business Insight, la flota combinada de cazas de Finlandia y Suecia, iguala el poder aéreo de la Royal Air Force y no está muy por detrás de Francia y Alemania. La Fuerza Aérea de Estados Unidos puede actuar como elemento disuasorio en situaciones como una invasión china de Taiwán. Importancia geográfica. Rearme de la isla sueca de Gotland, situada en el mar Báltico,
Se trata de un lugar estratégico situado a 330 kilómetros del territorio ruso de Kaliningrado, en alta mar, y puede constituir un puesto avanzado para las fuerzas de la OTAN. Eh, los países de la OTAN autorizan atacar territorio ruso con sus armas de apoyo. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, República Checa, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Letonia, Lituania, Países Bajos, Suecia y Polonia, Ucrania debería poder atacar objetivos militares en territorio ruso. Esto es lo que manifiestan todos estos países. El ministro de Asuntos Exteriores lituano, la OTAN debería derribar misiles y drones rusos directamente. Letonia se convierte el 20 de marzo en el primer país de la OTAN en apoyar oficialmente permitir ataques rusos en su territorio. El gobierno de Estonia está dispuesto a enviar tropas a Ucrania. El Servicio Federal de Seguridad ruso, la OTAN está preparando escenarios para llevar a cabo combates contra la Federación Rusa. Esto incluye un ataque nuclear en nuestro territorio. El IMAR estadounidense, cohetes IMAR M142 de fabricación estadounidense. Es la primera vez que se disparan armas estadounidenses contra territorio ruso en más de 2 años. Los cohetes utilizan la ojiva M30 que dispersa cientos de ojivas de magnetita y la ojiva M31 de gran poder destructivo para destruir guarniciones militares y radares de la defensa antiaérea rusos. Un periodista militar ruso publica fotos que afirman ser restos de proyectiles HIMARS encontrados en territorio ruso, diciendo que las fuerzas ucranianas han comenzado a utilizar sistemas de armamento occidentales para atacar territorio ruso. Las fuerzas de defensa aérea rusas destruyeron más de 10 misiles sobre la región de Belgorod. El intento de ataque sugiere que Zelensky, Estados Unidos, debe permitir un ataque a Rusia con ATACMS para que Ucrania proteja sus vidas humanas. Estados Unidos despliega también lanzadores de armas nucleares en el mar Báltico. En el territorio báltico danés de Bornholm, a 300 kilómetros al oeste de Kaliningrado, se encuentra un lanzamisiles en contenedores capaz de lanzar misiles nucleares. El MK-70 PDS, capaz de lanzar misiles de medio alcance, incluidos misiles antiaéreos SM-6 y SM-3, y misiles de crucero Tomahawk en cualquier momento y desde cualquier lugar. Los misiles Tomahawk pueden equiparse con cabezas nucleares de 200 kilotones. Según se informa, Estados Unidos realizó 2 ejercicios de despliegue de lanzadores MK-70 en la isla de Bornholm. El subcomandante de la Armada rusa afirmó que la presencia de lanzadores MK-70 capaces de disparar misiles Tomahawk supone una amenaza mayor porque pueden destruir buques e instalaciones de la flota del Báltico. Eh, Estados Unidos también despliega lanzadores de armas nucleares en el mar Báltico. Como vemos aquí, hay un croquis de todo este armamento. Las provocaciones militares antirrusas de la OTAN.
Desarrolló una vía de despliegue rápido de tropas y fuerzas acorazadas estadounidenses en caso de guerra terrestre entre Rusia y Europa, con planes para desplegarlas en la frontera rusa a través de 5 rutas europeas. Como parte del mayor ejercicio militar desde la Guerra Fría, Cuadriga, Alemania desplegó unidades blindadas de élite, incluidos tanques Leopard 2, y planea crear una nueva brigada de Ay, unidades blindadas de élite y desplegar 5.000 soldados en Lituania para 2024. Continuamos con las provocaciones de la OTAN. En abril y mayo, el grupo de ataque de portaaviones Charles de Gaulle de la Armada Francesa participó en la Operación Aquila, un ejercicio de 6 semanas en el Mediterráneo Oriental, por primera vez bajo control operativo de la OTAN. El caza Rafael voló por primera vez 4.000 kilómetros desde el mar Mediterráneo hasta el mar Báltico, repostó sobre Polonia y llegó cerca de Kaliningrado para llevar a cabo una operación simulada de toma de fotografías, localización y ataque de objetivos sin que lo supiera el enemigo. Le Monde, el presidente francés Macron anunciará planes para enviar oficiales multinacionales en la ceremonia del 80 aniversario del desembarco de Normandía. El 4 de abril, el portavoz del Kremlin, Sergei Lavrov, dijo: parece que instructores franceses ya están en Ucrania y son objetivos legítimos. La respuesta de Rusia. Putin se reunió con representantes de agencias de noticias internacionales. Moscú no tiene intención de invadir Europa, pero considerará la posibilidad de tomar represalias asimétricas contra Estados Unidos y sus aliados por proporcionar a Kiev misiles de largo alcance. Medvedev esperó que ahora puedan sentir de primera mano lo que significa que un tercero utilice armas rusas. No mencionaré personas o regiones que utilicen armas rusas, pero podría ser cualquiera que vea a Estados Unidos y sus aliados como enemigos. Buques navales rusos realizarán una visita oficial a La Habana, en Cuba, del 12 al 17 de junio. Y aquí termina mi exposición y bueno, muchas gracias. espero haber contribuido a dar una pequeña explicación de lo que es la plataforma, de la lucha que lleva en su programa y, y bueno, y también pues aquí aparece pues todas las amenazas que de una guerra que ya está dada, una tercera guerra que es que está dada. Puede subir de tono, pero la guerra esa ya está. Y Bueno, bueno, pues nada más, ya aquí sí perfecto. que... Buenas noches. Mi nombre es Jimmy Pesantes, otra vez aquí con la moderación desde Berlín, Alemania. Eh, Damos inicio a una ronda de preguntas y les recordamos que estamos conversando con Alberto García sobre la Plataforma Mundial Antiimperialista y este encuentro que van a tener en Washington, Estados Unidos. Hablan de imperialismo y van a tener un encuentro en Washington, la capital de lo que consideran muchos es el imperialismo. Em, ¿Cómo así se decidieron hacerlo en Washington? ¿Cómo así en Estados Unidos es permitido una reunión de esta naturaleza? Hay las facilidades, hay la diversidad. Nos informó de que
de que en el transcurso de estas reuniones que han tenido anuales, prácticamente han crecido en cantidad de organizaciones que participan en esta plataforma. ¿Cómo están actualmente en número, se puede decir? ¿A quiénes representan? Bueno, el motivo de hacerlo en Washington es, pues, como ya creo que he indicado al principio de la presentación, pues que en estos días se celebra una cumbre de la OTAN y entonces es aprovechar esa cumbre para dar una respuesta de forma directa en el país que más representa el imperialismo, como es Estados Unidos. Entonces, bueno, la plataforma, pues desde su corta vida, que todavía es, que bueno, se fundó en el 2022, a finales de 2022, y ya en poco más de un año, no, creo que no llega a dos, todavía, pues ha ido creciendo, se han ido sumando fuerzas porque eh, todo aquel que tenga una preocupación política, todo aquel que tenga una ideología comunista, sabe que el capitalismo actualmente está en esta fase de imperialismo y que está mostrando eh, su forma cada vez de forma más violenta de día en día, ¿no? Con todas estas agresiones. Entonces, a esto hay que darle una respuesta. Una respuesta que las organizaciones en los distintos países, pues las organizaciones antiimperialistas, pues podemos hacer, pues bueno, lo que estamos haciendo, movilizar, llevar a la conciencia de la clase obrera, sobre todo a las masas, ese peligro de guerra en el que siempre que exista, mientras no acabemos con el capitalismo, con el imperialismo, siempre va a estar presente, porque no tienen otra forma de subsistir. Y en América Latina sabéis, porque habéis sufrido mucho las garras de ese imperialismo. Entonces, pues, no sé si con esto ya he contestado a tu pregunta. Sí, una última pregunta quizás. ¿Cuál es la contribución a la paz que está haciendo o podría hacer la Plataforma Mundial Antiimperialista? Perdón, ¿la contribución a qué? A la paz. Ah, a la paz. Claro. Sí, a ver, esta palabra tiene varias interpretaciones. Por supuesto, la plataforma, eh, cualquier organización comunista, cualquier comunista tiene que darse cuenta que mientras exista el imperialismo, mientras exista el capitalismo, la paz va a ser muy difícil de conseguirla, porque necesitan siempre apropiarse de otros países más débiles. La paz, hay los movimientos actuales, pues hay fuerzas que proclaman la paz, así, sin más, ¿no? Por ejemplo, si vamos al genocidio palestino, pues bueno, hay fuerzas políticas y aquí en España hay ejemplos que dicen, no, no, allí la paz, pero ¿la paz cómo? Yo pregunto. Eh, ¿Dónde dejamos a los palestinos? O sea, la paz así, ahora ceden ya, ¿y cómo se quedan los palestinos?
viviendo en una franja de Gaza que ya cada vez es más pequeña y regalando, no regalando, lo han defendido como pueden, pero dejando que una potencia imperialista como es el sionismo se apodere de su país, eso no es una paz, eso no es paz, eso es sometimiento. O la paz, a ver, hay otras fuerzas que dicen con la operación especial de Rusia en Ucrania, ¿no? No, no, hay que ir a la paz, claro, hay que ir a la paz, pero ¿cómo? ¿Cómo? Efectivamente, dejando que Ucrania entre en la OTAN y se ponga una frontera amplia con armas nucleares amenazando a Rusia. Eso es la paz. O dejando que ese gobierno fascista que se puso por la fuerza, por un golpe de Estado en el 2014 apoyado por la OTAN y Estados Unidos, y que desde entonces está bombardeando al Donbass. Entonces, eso no es paz. O sea, eso hay que solucionarlo. Claro, la paz hay que conseguirla, pero de una forma eh, que sea lógica, lógica. Entonces, o sea, yo insisto que el decir, o sea, la palabra paz es como la palabra libertad. Eh, claro, tiene muchas interpretaciones. Para unos la libertad es la libertad de poder explotar a otro. Y para otros la libertad es tener derechos sociales. Entonces, pues bueno, es... Y claro, la paz, pues, ¿para quién? ¿Para quién es la paz? Eh, bueno, ese es mi argumento. Sí. Bueno, sin justicia no puede haber paz tampoco, ¿no? Bueno, quizás si nos da la última oportunidad de una pregunta de Italia para ir cerrando, por favor, María, tu micrófono y con esto cerramos. Muy buenas tardes. Soy María Calle de Italia. Sí, Entonces, el camino para el antiimperialismo es un camino largo, duro y profundo. De hecho, hay una cosa que, por ejemplo, un artículo del CNE que resale a abril de este año en que existen más de 12.500 armas nucleares en el mundo. Yo me pregunto cuántas solo se necesitarían para desaparecer y cómo el ONU te hace mucho difícil desarmar al planeta para evitar que entre nosotros mismos nos hagamos polvo. Pero también, propio en objetivo de todas estas partes del antiimperialismo, entra también la parte económica, la parte en la que por ahora siempre habla siempre de antiimperialismo, ¿ma cuál tipo de antiimperialismo? De hecho, primero teníamos el primer antiimperialismo del dólar y ahora también se están creando nuevas fronteras y nuevos centros económicos como los BRICS, donde están muchos nuevos países y como que ya eran grandes potencias en su parte, más eran unidos, cada quien por su lado y ahora están unidos. ¿Qué ha hecho la plataforma y qué ha visto en esta parte de aquí? bueno, empiezo contestando por lo último que has preguntado, ¿no? Claro, los BRICS surgen porque, claro, es una oposición al predominio del dólar sobre toda la economía mundial. Todas las transacciones se hacen en dólares, se hacían, ya hay algunas que no, algunos países que no lo utilizan. Y entonces, pues bueno, surgen una serie de países que sus iniciales forman la palabra BRIC y otro montón que ya han aprobado que van a entrar. Algunos de estos países que van a entrar
resto de los BRIC eran aliados de Estados Unidos. Entonces, o nosotros, ¿qué vemos de positivo en esto? Bueno, pues los BRIC es una lucha contra el predominio de Estados Unidos, contra el predominio del dólar. Entonces, todo lo que sea restar poder al imperialismo sea bienvenido. Ahora, sí tengo que aclarar que en esta sopa de siglas que forman los BRIC, pues hay países que son capitalistas. Entonces, el acabar con el predominio del dólar, eh, llevando una política económica de intercambio más justa, en el que no tenga una moneda predominio sobre otra, pues eso es bienvenido. Pero, claro, eso no va a solucionar los problemas de cada país, porque el problema que tenemos la- los trabajadores, la mayoría de los que formamos nuestros distintos países, es el capitalismo, es el que nos explota, es el sistema económico de mercado. ¿Eh? Entonces, eso es lo que tenemos que tender. Pero como pasos adelante, vemos positivo el que haya una serie de países, cada vez que son más, que se enfrenten a ese predominio de Estados Unidos. Eh, ¿Qué hace la plataforma para la paz? La contribución a la paz. Pues ya he explicado algo de esto. Hay que entrar en el concepto de qué es paz, ¿no? Eh, ¿Qué paz? Yo te preguntaría qué tipo de paz es la que dices. Eh, claro, si dejamos al imperialismo eh, que actúe sin ninguna oposición, pues ya sabemos lo que espera la humanidad. Y sobre todo en América Latina, sois de los países que más lo habéis sufrido, porque, y lo seguís sufriendo, eso no ha pasado. Entonces, vuelvo a decir, la paz sin justicia no es, la paz sin justicia no es esa paz. Para que haya paz tiene que haber justicia entre países y entre los ciudadanos. Eh, Te he entendido como que la cumbre está de Washington, eh, ¿cómo lo han consentido? Hombre, yo no estoy entre los organizadores, ¿no? Pero seguro que Estados Unidos no lo ha consentido, no lo ha consentido. O sea, les va a picar que haya ahí actos, manifestaciones en contra de la cumbre esta de la OTAN en el país imperialista por antonomasia, ¿no? Entonces, hacerlo, o sea, el que vayan ahí, pues bueno, hay que agradecer a las organizaciones que participen en estos actos en Washington, pues que bueno, tienen el valor de ir ahí al corazón del imperialismo a manifestarse en contra de esa política imperialista y más en estos momentos que estamos viviendo en el mundo. Por mí ya he acabado. Perfecto, muchísimas gracias. Agradecemos al compañero de la Plataforma Mundial Antiimperialista, Alberto García, quien ha estado con nosotros y nos ha dado a conocer qué es lo que hacen
sobre también la reunión que se va a hacer en Washington. Y bueno, con esto nos quedamos con la frase que la paz sin justicia social no es paz. Bueno, también agradecemos al equipo y la generosidad de nuestros voluntarios y a la audiencia presente en este conversatorio. El Enlace Latinoamericano Europeo es un proyecto creado por ecuatorianos migrantes y colaboradores en Ecuador y en Europa. Nuestra meta es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y formar parte de nuestra programación. Nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por prestarme la atención en esto que creo que me he excedido un poco en el tiempo de la exposición, pero claro, es que están ocurriendo muchas cosas y muy graves en el mundo y no, ya que nuestros medios de comunicación nos ocultan todo, nos lo manipulan, allá donde tengamos una ventana para poder exponer lo que es la realidad, creo que hay que aprovecharlo y agradeceros que a la vez que mostraros que estáis haciendo un gran trabajo con estos conversatorios, como los llamáis. Gracias.